Gente de Reddit, ¿qué fue lo más espeluznante que experimentaste y que pensaste que era paranormal, pero en realidad fue mucho más aterrador cuando descubriste lo que realmente lo causó? Cuando tenía 8 años estábamos de vacaciones largas, alojándonos con una familia en una ciudad llamada Surat, en el país de Queensland, Australia. Me estaba quedando en la habitación de su hijo que se había mudado a Brisbane para la universidad. Cada noche tenía la misma pesadilla recurrente de un tentáculo alienígena tratando de agarrarme. Después de una semana, estaba aterrorizada de irme a dormir, pero mis padres me decían que estaba bien, que estaba asustada porque nos estábamos quedando en un lugar nuevo y que estaría bien. Bueno, no pude dormir, seguí mirando el reloj, esperando que saliera el sol y, aterrorizado por el extraterrestre, eran poco más de las 2 a.m. cuando un gran tentáculo aterrizó en la cama. Grité aterrorizado cuando sentí que el tentáculo se retorcía. Salté de la cama y seguí gritando. Mis padres, tía, tío y hermana entran corriendo a la habitación para encontrarme acurrucado en la esquina gritando. Resulta que era una pitón de alfombra para adultos de más de 2 metros de largo, 6.5 pies. Cada noche se abría camino debajo de un azulejo del techo y hacia la cama. Todavía tengo miedo de las serpientes de Indiana Jones, porque tenían que ser serpientes. Hace unos 7 años, mi familia alquiló una casa de un piso. Originalmente era una casa más grande que estaba dividida en 2, y había otra familia que vivía en la otra parte con la que realmente no hablamos. Durante la noche, oía lo que sonaban como golpes sobre el techo, pero cualquier entrada al pequeño espacio de acceso entre el techo y el techo estaba remendada cuando la casa estaba dividida. Por un tiempo, pensé que había un fantasma que vivía en el ático, y que tendría problemas para dormir sin una luz encendida. Después de que nos mudamos, escuché a través de la vid que el niño del vecino fue atrapado espiando a las nuevas personas que se mudaron. Resulta que había roto un agujero en el techo de su armario para entrar en el espacio de acceso y había estado mirando a través de los agujeros que había aburrido en el techo con vistas a la otra parte de la casa. Los ruidos que escuché fueron él moviéndose sobre sus brazos y rodillas allí. Cuando era niño, tenía pesadillas al despertarme para ver a mi madre flotando sobre mi cama junto a la ventana. Ella solo me miró fijamente a mí y a mi hermana. Me daría tanto miedo gritar a mamá, mamá, y ella nunca respondió. Sabía que no era mi mamá. Cuando era mayor se lo conté a mi tía y ella me dijo que no era sueños, era real. Mi mamá entraba a nuestras habitaciones al azar para ver cómo estábamos. Tenía graves problemas de salud mental que empeoraron con los años. De vez en cuando tenía episodios de ansiedad de que algo nos sucediera y nos vigilaba por la noche. Debido a la muerte traumática de su primer hijo, aparentemente provocó ansiedad obsesiva cuando éramos más jóvenes. Ahora sé que toda la historia de fondo está jodida y puedo comprender por qué haría que cualquier padre llegara a ese estado mental, pero aún me estremezco cuando pienso en la mirada en blanco. Todavía tiendo a asociar a la mamá de la pesadilla como no siendo mi mamá. Un poco diferente, pero ese miedo me recordó algo que me sucedió. Llegué a casa delegación. Trabajo. Abrí la puerta y me quité los zapatos. Mi papá estaba de pie a unos 10 o 12 pies de distancia del área de entrada delantera en el medio del pasillo. Él solo me estaba mirando, sin emoción, sin movimiento, sin sonido, solo mirando. Algo se sintió mal, así que lo llamé. Él no respondió, así que seguí llamándolo. En este punto, en mi cabeza, estoy empezando a encontrar formas de matarlo si tuviera que hacerlo. Esto continúa por un tiempo incómodamente largo, y solo estoy parado allí mirándolo.
Entonces, de repente, se echa a reír. Esa mierda me estaba fastidiando. A veces odio a mi familia. No pensé que esto fuera paranormal, pero definitivamente pensé que era espeluznante y terminó siendo más de lo que esperaba. Cuando tenía 13 años, tenía un pequeño joyero que me regaló mi madre que tenía cojines para anillos. Tenía 6 anillos que guardaba en él. Nada de valor, piense en anillos de humor y anillos de plata. Era un poco neurótico. Cuando era niño y había pasado una tarde arreglando mi habitación, y había puesto los 6 anillos en un orden específico. Abrí la caja un día y noté que 2 de los anillos estaban fuera de servicio. Pensé que alguien en mi familia los había movido porque no había ninguna explicación para esto. Le pregunté a mi familia si alguien los había tocado, y todos insistieron en que nadie había abierto la caja, pero estaba convencido de que alguien tenía que haberlo pasado. Mi padre terminó revisando toda nuestra casa buscando cosas que faltaban y las únicas cosas que faltaban eran una botella vieja de hidrocodona del botiquín y algunas de las joyas de oro de mi madre de un cajón del baño. Resulta que hubo una serie de robos en el vecindario donde los ladrones entraron pero solo tomaron medicamentos recetados y pequeños artículos de oro. Ninguno de los robos tenía indicios de que las casas habían sido asaltadas, y cosas como computadoras portátiles, joyas de diamantes y otros objetos de valor habían quedado solos. Mi familia no habría sabido que algo estaba mal, aparte de negación. Hecho de que estaba tan convencido de que algo estaba mal. Tenía 24 años y trabajaba en una startup.com. Pasé un fin de semana en casa de mis padres, volví a mi departamento y fui a mi habitación donde vi que mi cama estaba hecha. Sentí que mi corazón tartamudeaba al quedarme congelado en la puerta porque nunca había hecho mi cama, era algo que conscientemente me negaba a hacer. Después de la conmoción inicial, pasé por el departamento examinando los armarios, debajo de la cama, etc. Después de un rato me tranquilicé, convenciéndome de que debía haber hecho la cama antes de irme para mis padres y simplemente me olvidé de eso. En el fondo, sabía que no era cierto, pero no podía pensar en ninguna otra explicación. Más tarde descubrí que era la mujer con la que estaba saliendo en ese momento quien lo hizo. Ella fue la persona que me contrató. Habíamos estado en una relación menos de un mes, pero ella logró de alguna manera obtener una copia de mi llave. Solía visitar mi casa y curiosear mis cosas cuando yo me había ido. También durmió en mi cama durante la noche varias veces cuando estuve fuera el fin de semana. Si ella no hubiera hecho mi cama, nunca hubiera sabido que algo estaba pasando. Y de casi encaja, pero esto sucedió hace unos días. En la noche de San Valentín vivo en la planta baja de algunos apartamentos. Hubo golpes muy intensos en mi puerta y en las de algunos vecinos a medianoche. Miré por la mirilla de mi puerta, pero no pude ver nada. Incluso cuando mi puerta volvió a tocar, estaba sinceramente aterrorizado, no podía ver nada. Después de un minuto más o menos, escuché la puerta de mi vecino de arriba abrirse, llorando, y una llamada telefónica al 911. Salí a verla, y había una mujer que nunca había visto antes, que supe que vivía a mi lado. Su esposo la había estado abusando y acababa de echarla del departamento afuera. Hacía mucho frío y ella solo estaba en ropa interior. Le había roto las gafas y le había quitado el teléfono, la billetera y las llaves. Laguna. Policía tardó 5 horas en llegar. Espero que ella esté bien. Esto no me sucedió a mí, pero sucedió en mi ciudad cuando estaba en la escuela secundaria. Una familia pensó que su casa estaba embrujada porque cosas como muebles y objetos se moverían al azar o desaparecerían. Esto continuó por varios meses. Incluso se acercaron a
su pastor para bendecir la casa. Bueno, la casa no estaba embrujada. Resultó que un vagabundo había entrado en algún momento y había estado viviendo en su ático. Salía cuando la familia estaba en el trabajo y comía su comida y revisaba sus cosas por dinero en efectivo y cosas para vender. Un día, uno de los miembros de la familia llegó a casa inesperadamente y los atrapó. Llamó a la policía por un robo activo. Los policías descubrieron rápidamente lo que había estado sucediendo.